Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como les mencioné también en nuestra pausa comercial tengo invitado el día de hoy. Tenemos un tema bastante relevante que en realidad ya se convierte en innovación y les vamos a hablar sobre, en este caso, lo que es la biotecnología para la conservación de especies, en este caso árbol transgénico, para salvar al castaño americano de la extinción. Y para eso voy a conversar con el doctor Miguel Ángel Sánchez de Chilebio, que ya está conectado junto a nosotros. Voy a pasar entonces al computador para poder comenzar la entrevista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Francisca, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a usted también entonces por estar con nosotros durante esta mañana, pero para que vayamos contextualizando y entrando también en materia. Pero yo creo que lo primero que tenemos que saber es qué es Chilebio y cómo trabaja también la relevancia que tiene para lo que son estas especies. Bueno, sí, Chilebio es la asociación de empresas que se dedican al desarrollo de biotecnología para la agricultura. Y nosotros como asociación nos estamos comprometidos 100% con lo que es la sociabilización de estas temáticas, que muchas veces son de difícil comprensión, que no se enseñan en el colegio, y que la gente muchas veces tiene opinión, pero opinión basada en cuestiones que no son reales. Entonces trabajamos fuertemente en comunicar, en educar y en sociabilizar estas temáticas a toda la gente. Claro, específicamente en algunos casos porque a la gente le da miedo, por ejemplo, el tema como de la intervención, por ejemplo, porque piensan que, claro, puede generar algunos problemas al organismo también, pueden generar cualquier tipo de patología en este sentido. Sin embargo, obviamente cada trabajo que se hace está aprobado también, o sea, científicamente en todos los organismos de salud, no es algo que ustedes estén experimentando, básicamente, que eso también para dejarlo claro, para ir rompiendo este mito entonces que se genera en forma de lo que es el trabajo con transgénicos, por ejemplo. Así es, de hecho, el consenso científico, primero que todo, es contundentemente a favor sobre los beneficios, la seguridad y la potencialidad de la tecnología para beneficio de los agricultores, de los consumidores y del medio ambiente. A su vez, algo que la ciudadanía desconoce, es que para que uno de estos productos biotecnológicos, cualquiera de ellos, pueda comercializarse, debe demostrar primero su seguridad para el medio ambiente, los consumidores, en cada uno de los países donde se va a comercializar. Es decir, no es una prueba a nivel global, sino que son varias pruebas en distintos países, bajo distintas realidades, que van demostrando que los productos son 100% seguros para su uso, para que nosotros como sociedad podamos sacar el máximo provecho de la tecnología. Claro, ese es el tema, como decíamos también, para ir rompiendo este mito, como decía yo, y también porque en el fondo todo lo que son estas especies, por llamarlo de alguna forma, se han tenido que ir adaptando a lo que son los cambios climáticos. Este cambio climático, esta crisis climática, eso también ha influido también un poco en que se vayan tomando decisiones de cómo preservar algunas especies. Corrijamos de cualquier cosa, porque yo lo pregunto considerando los factores que podrían incidir en esto. Por supuesto, de hecho, yo creo que si tuviéramos que resumir en una palabra clave el motivo de todo esto es adaptación. Tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos a distintas situaciones. Primero tenemos que adaptarnos a producir alimentos bajo condiciones que nos están afectando. Por ejemplo, insectos plaga, malezas, enfermedades, condiciones climáticas cambiantes y adversas como el frío, el calor, distintos patrones de lluvia, etcétera, que hacen que las plantas no estén en condiciones óptimas para su crecimiento y eso hace que se vean afectados los rendimientos de producción. Entonces nosotros estamos tratando de contribuir a adaptar las plantas a estas condiciones cambiantes. Y eso, desde el punto de vista agrícola, hoy día también se está utilizando desde el punto de vista de la conservación de especies. Es decir, especies que están en riesgo de extinción, producto de alguna de estos elementos como las enfermedades, las plagas o el cambio climático, nosotros podemos lograr adaptar las plantas para que resistan estas condiciones y de esa manera evitar su pérdida de la naturaleza.
Perfecto, y en ese sentido también, ¿cómo ha sido el trabajo de informar, educar sobre este tema, sobre todo a quienes trabajan en el mundo agrícola, que son los principales afectados o beneficiados también con esto? Como decía, claro, afectados por la crisis climática y beneficiados por esto. ¿Cómo ha sido también ese proceso de innovación, de presentarles esto, esta alternativa para que puedan en el fondo seguir con sus producciones, puedan seguir trabajando? ¿Cómo ha sido ese trabajo por parte de ustedes junto a ellos? Bueno, primero que todo hay un trabajo con distintos públicos que tienen distintos intereses, ¿sí? Por ejemplo, están los agricultores que claramente tienen un interés en producir alimentos, en ganar dinero para alimentar a su familia, educarla, etc. Pero eso, el interés de ellos es muy distinto, por ejemplo, al interés del mundo médico. También es muy distinto al interés de los medios de comunicación, también es muy distinto al mundo regulatorio, al mundo político, a la gente común y corriente también. Entonces, nosotros tratamos de adaptarnos a cada uno de estos públicos con mensajes y estrategias de comunicación distintas, pero que van con el mismo mensaje final, que es el rol que juega la biotecnología para que podamos adaptarnos a las condiciones cambiantes que están afectando nuestra producción de alimentos y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Cómo la biotecnología es una herramienta aliada para que podamos avanzar en esta senda, podamos fortalecer la seguridad alimentaria, podamos tener una agricultura más sostenible, etcétera. Y esto, además de abordar distintos públicos, lo hacemos generando estrategias innovadoras de comunicación. Por ejemplo, hoy día tenemos una plataforma en redes sociales bastante consolidada, tanto en Instagram, en Facebook, en X, en LinkedIn, en YouTube, TikTok, etcétera, llegando a distintos sectores de la población. Tenemos herramientas innovadoras, como por ejemplo hemos desarrollado una inteligencia artificial en nuestro sitio web, la cual puede conversar y mantener una conversación a distinto nivel de tecnicismo, con gente muy experta o con gente que simplemente es nueva en esta área y se comunica entregando los principales conceptos y aclarando las principales dudas. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con la comunicación, podemos decir que la comunicación es la esencia de nuestra labor y estamos comprometidos con la información y la divulgación científica y la innovación. Claro, o sea, básicamente ustedes llevan la biotecnología a todos lados, se contextualizan según el tipo de público, el mensaje es el mismo simplemente, solamente que se adaptan a la necesidad de cada uno de los entes que ustedes van participando, van llegando también con lo que esta información tan relevante, porque al final usted dijo algo súper importante en este speech que hizo ahora, que tiene relación con que la biotecnología es un aliado. Antes, en algún momento, cuando existía más desconocimiento o menos información, como decía, se generaba esta situación de extrañeza, de dudas, también de miedo. Ahora no, es todo lo contrario. También la misma Organización Mundial de la Salud y otros organismos también han avalado que la biotecnología también es un aliado en ese sentido. Entonces, ¿usted considera que también existe un cambio de paradigma por parte, por ejemplo, de los organismos que usted ha mencionado, se han abierto, por ejemplo, en temas políticos, que también es uno de los más complejos de trabajar en ese aspecto? ¿Considera que existe este cambio también y que están abiertos a utilizar la biotecnología como un aliado para ir avanzando en estas materias? Sí, muchas organizaciones a nivel global han ido cambiando sus posturas sobre la biotecnología, han ido aceptando la tecnología, reconociendo sus potencialidades, sus beneficios, su seguridad, pero queda mucho trabajo por hacer porque sobre todo hay ideología y posturas políticas que impiden el avance de la tecnología para beneficio nuestro como sociedad. Hay muchos países, por ejemplo, que aún tienen regulaciones donde se prohíbe la tecnología, hay otros países donde, como Chile, donde hay vacíos regulatorios, es decir, no hay claridad de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y hay algunos que piensan que está prohibido, otros que piensan que está aceptado, pero simplemente en Chile hay un vacío regulatorio en la ley que no nos da la claridad suficiente para avanzar. Y eso se resuelve simplemente con voluntad política de trabajar sobre el tema. Y esa voluntad política en los últimos años en nuestro país no ha existido. ¿Y por qué no ha existido? Bueno, porque muchas veces estos temas, que, producto de la desinformación y el desconocimiento, generan mucho ruido en algunos grupos de interés y sectores de la población, y la política, como todos sabemos, se mueve finalmente de cuánto ruido generan los temas y si van a afectar o no en la votación de nuestros parlamentarios. Y eso ha impedido que se avancen en estas temáticas. Pero el consenso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista productivo, de la evidencia empírica a nivel global, es sobre la seguridad,
los beneficios y los potenciales que la tecnología ofrece para que avancemos hacia una agricultura más sostenible y para que fortalezcamos la seguridad alimentaria. Bueno, ojalá entonces aquí en Chile se comience a regular y entre su política ambiental también, que sería bastante bueno porque me permitiría también conservar y preservar algunas especies y adaptarnos de mejor forma a este cambio climático que ya nos está ya afectando a nivel global en este sentido. Y ahora después de esta introducción, porque obviamente teníamos que introducir un poco, vamos a entrar a tierra derecha y vamos a hablar también de este algo transgénico, entonces que como decía al inicio, salvaría el castaño americano de la extinción. ¿Cómo pasó esto? Es un hito súper importante, entonces podemos hablar un poquito de eso para ir también, que la gente y nosotros mismos lo vayamos entendiendo también en la casa. Sí, bueno, primero que todo, para la gente que no lo sabe, el castaño americano es un árbol de mucho significado para la gente, la ciudadanía en Norteamérica. El castaño americano tiene un valor cultural, tiene un valor religioso incluso en algunos sectores. Entonces es un árbol que genera mucho interés en la ciudadanía. Y este árbol, en los últimos años, se ha visto amenazado por un hongo que genera la muerte del árbol. ¿Sí? No hay ninguna estrategia, ni con compuestos químicos, ni con compuestos biológicos, ni productos biológicos, que permita controlar este hongo. ¿Sí? Entonces, hoy día, simplemente, el árbol está en peligro de extinción porque no hay cómo controlar la enfermedad causada por este hongo. Hongo que llegó desde Asia en los últimos 50, 60 años, hacia Norteamérica. Ahora bien, como no hay una estrategia hoy día para controlar esta enfermedad, lo que se ha hecho es invertir en estrategias basadas en biotecnología para lograr que el árbol se adapte y sea resistente a la enfermedad, produciendo proteínas específicas que le permitan defenderse de este hongo. Recordemos que cuando hablamos de transgénicos estamos hablando de genes y proteínas. No estamos hablando de compuestos químicos sintéticos ni de productos tóxicos, estamos hablando de genes y proteínas y el objetivo es que, en este caso el árbol, produzca una proteína específica con una función que le permita defenderse del hongo. Y eso se logró, y eso fue desarrollado por la Universidad de Nueva York, y se están haciendo las pruebas a nivel de campo con estos árboles demostrando que son resistentes al hongo. Además, se ha llevado a cabo una consulta pública para saber si qué opina la ciudadanía sobre esta estrategia. Y esa consulta está todavía funcionando, pero las alternativas de resultados son dos. O avanzamos en el desarrollo de una estrategia con biotecnología para salvar el castaño americano, que tiene este valor cultural y religioso para algunos sectores de la población, o simplemente dejamos que se extinga. Esos son los dos caminos posibles hoy. Y ahí la biotecnología, por supuesto, está contribuyendo significativamente para que podamos conservar este árbol en esta zona del planeta. Claro, entonces ya considerando eso, por ejemplo, esto se podría replicar si es que se llegase a regular en Chile con otras especies también, por ejemplo, esto serviría para recuperar, por ejemplo, también paisajes degradados por distintas razones aquí en nuestro país si se sigue avanzando en esta materia. Por supuesto, lo que tenemos que saber para trabajar en esta área, primero tenemos que tener identificado cuál es el problema, cuál es el problema que está causando la situación. Si es una enfermedad, si es una condición climática, etc. Y luego, hoy día, contamos con una acumulación de conocimiento científico en relación a la genética de las plantas y de los árboles que nos permite abordar estas problemáticas para saber qué proteínas específicas necesitamos que se produzcan o que se dejen de producir dentro de un organismo para lograr la adaptación. Y eso hoy día tenemos, como te digo, una acumulación de conocimiento científico abismal y que lo que promete es que avancemos rápidamente en estrategias de este tipo para fortalecer la conservación de especies y también mejorar la productividad de la agricultura. Y recordemos también que estas tecnologías se ocupan en la medicina, se ocupan en otras áreas donde la gente también desconoce que son parte de nuestro día a día. Es que yo siento que van de la mano. Tecnología, ciencia, salud, nos guste o no, van siempre de la mano.
cada avance en esa área también repercute de una u otra forma en alguna de las tres que acabo de mencionar. Entonces, al final, como decía, siempre están ligadas en ese aspecto. Volviendo un poco también a lo que es este proyecto con este árbol, quiero conversar un poquito sobre el proceso. Bueno, está el problema detectado en esta oportunidad. Bueno, ¿cuánto tiempo se estuvo trabajando también para poder lograr a puerto también con este trabajo tan relevante? Bueno, se lleva varios años, un par de décadas, pero no porque haya costado 20 años en desarrollar el árbol transgénico, sino que por distintas trabas que se fueron enfrentando en el camino, por ejemplo, trabas regulatorias, de si este árbol podía o no podía cultivarse, crecer en el campo, ¿sí? Entonces había que conseguir esos permisos, muchas veces esos permisos dilataron el tiempo de desarrollo, etcétera. Pero ha habido un par de décadas de trabajo en esta área en Estados Unidos. Se llegó a desarrollar distintas variedades, incluso de este árbol, es decir, con distintas estrategias biotecnológicas para lograr su resistencia, y hoy día ya contamos con un producto desarrollado que estaría a puertas de su liberación. Cuando digo su liberación es que ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y que pueda ser crecido en el medio ambiente sin ninguna medida especial. Entonces, fue un trabajo arduo, con algunos desafíos técnicos, tecnológicos y regulatorios, pero que se pudieron sobrepasar. Recordemos también que no es fácil trabajar con un árbol, porque los árboles, el tiempo de crecimiento de un árbol es muy distinto a lo que nos puede costar crecer una hortaliza, por ejemplo. Sí. Entonces, para ver el resultado en el árbol, puede tomarnos muchos años, y por eso también, en este caso, puede parecer un tiempo extenso el que se tomó, pero es pensando en la biología del producto. Perfecto. Y usted habló de algo súper importante que tiene que ver también con los avances regulatorios. En el caso de nuestro país, ¿qué avances también permitirían aplicar lo que son estas soluciones? Porque, como decíamos, o sea, estamos preservando también lo que son especies, como decíamos, que están quizás al borde de la extinción, que muchos no saben cómo combatir algunos problemas, como decía los hongos, cualquier patología que ocurra. ¿Qué avances regulatorios entonces en nuestro país hacen falta para avanzar en esta materia? Bueno, lo voy a separar por dos caminos distintos. Súper. El primer camino, que como describí anteriormente, una estrategia es de que nosotros queramos hacer que nuestro cultivo produzca una proteína que antes no producía, ¿sí? Cuando ese es nuestro camino, queremos que se produzca una proteína específica, nosotros tenemos que obtener un transgénico, porque vamos a agregar un gen proveniente de otro organismo de la naturaleza. El gen es un pedacito de ADN con la información para que se produzca la proteína. Entonces vamos a agregar eso para que se produzca una proteína. Y en ese caso hay una regulación específica para transgénicos, para ese tipo de organismos. Ahí tenemos un vacío regulatorio porque la ley de medio ambiente regula transgénicos, dice que se podrán usar siempre y cuando haya una aprobación por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental que demuestre la seguridad de los productos, etc. Bueno, eso dice la ley. Sin embargo, el reglamento de la ley no establece cómo conseguir ese permiso. Entonces, si yo hoy día o tú vas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, golpeas la ventanilla y pides permiso, tiene que ser bueno que no tenemos un procedimiento para saber cómo otorgarle el permiso. Eso después de 12 años. Entonces, ahí hay un vacío regulatorio que hay que resolver para avanzar por esa vía de los transgénicos. Pero la biotecnología también tiene otro camino, que es hoy día es impedir que se produzca una proteína específica. Entonces, es distinto. En un caso queríamos producir una proteína específica, ahora queremos impedir que se produzca una proteína. ¿Por qué? Porque hay muchas proteínas que producen las plantas que impiden la adaptación al cambio climático, que atraen enfermedades, etc. Ese tipo de estrategias ya no son consideradas transgénicos, tienen otro nombre, otra categoría se llama edición genética, y esa edición genética está regulada en nuestro país. Es el Servicio Agrícola y Ganadero quien vela por estos procesos. eh, y ahí Chile se ha convertido en un actor relevante a nivel mundial. Somos uno de los países que más ha avanzado en el desarrollo y evaluación de productos editados que buscan impedir que se produzca una proteína. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta fortalecer esa regulación, porque eso hoy día el SAC ha venido funcionando en base a regulaciones de poco rango, y lo ideal es que eso se fortalezca con regulaciones eh, más robustas e incluso con leyes que permitan favorecer la inversión en esta área.
Claro, entonces en este caso también se podría apelar como al interés de la clase política, en este caso la Cámara Baja, la Cámara Alta, que no son los que aprueban o no aprueban las leyes en Exacto. este caso. Usted Pero para cree que, que a pero pesar para, de... Ah, disculpe. sí, no, pero para que puedan aprobar hay que informarlos. Y para informarlos hay que proveer toda la evidencia científica, técnica y de manera oportuna para que podamos avanzar por esas vías. Pero claro, usted como ha comentado también existe una cantidad rica de evidencia científica que permite también sustentar y avalar todo esto que hemos estado conversando también. Entonces quizás yo siento que hace falta un poco que suene un poco más en esa parte porque quizás eso, como decía usted, el desconocimiento hace que no esté en las prioridades y si no está en las prioridades nunca va a entrar en la agenda legislativa, en este caso, o de proyectos. Entonces, claro, quizás en ese sentido son algunos de los análisis que podemos hacer en ese aspecto. Hablemos también de la relevancia de seguir generando estos estudios que también la ciencia, la tecnología, la salud se unan también y que se siga avanzando en esta materia y sobre todo que se vayan involucrando todos los entes porque me imagino que Chile Bio también fue creciendo en ese aspecto, se fue encontrando con más organismos interesados en esto. Hablemos de la relevancia y que se tome conciencia en ese aspecto. Bueno, efectivamente, hoy día tenemos que avanzar en todas las estrategias y herramientas disponibles para tener una producción de alimentos más sostenibles, para adaptarnos a los desafíos climáticos, para fortalecer la seguridad alimentaria. Con esos propósitos, hoy día distintas organizaciones en Chile han visto, como tú lo mencionaste, un aliado en la tecnología para resolver estos problemas y se han interesado en unirse a estas actividades de comunicación, difusión, sociabilización de las temáticas. Hoy día, por ejemplo, hay mucho interés de algunos sectores de la agricultura en adoptar estas tecnologías. ¿Por qué? Porque hoy día existen productos que son muy relevantes para la agricultura chilena que hace 10 años o más no existían. Entonces, por ejemplo, hace 15 años, 10 años, tú preguntabas sobre el interés de los transgénicos, por ejemplo, en Chile, y alguien te podría decir, sí, pero es que lo que existe en esa época no es relevante para nuestra agricultura. Por ejemplo, el algodón transgénico resistente a insectos no es relevante para nuestra agricultura porque en Chile no se produce algodón. La soya transgénica tolerante a herbicidas tampoco es muy relevante porque en Chile prácticamente no se produce soya. Entonces, no eran productos muy atractivos. Sin embargo, en la actualidad aparecen cultivos como un trigo tolerante a la sequía, que sí genera mucho interés en los productores. El trigo es el principal producto agrícola que se produce en nuestro país en términos de superficie sembrada. Y la sequía es uno de los principales problemas de la agricultura. Después aparecen otros productos como la canola. La canola es una planta a la cual extraemos el aceite de la semilla y se usa para consumo humano y animal, pero sobre todo para consumo animal. Y esta canola transgénica produce omega 3. El omega 3 es un ingrediente fundamental para la alimentación de los salmones. Entonces hoy día la industria salmonera importa ese aceite y los agricultores dicen, bueno, pero en vez de que la importen, produzcámosla acá. Y así generamos una integración entre el mundo agrícola y el mundo acuícola. Entonces hay mucho interés. Y por ejemplo, en zonas como el Maule, se han desarrollado, la Universidad de Talca ha desarrollado maíces tolerantes a la sequía, que también pueden ser muy relevantes, y se está trabajando en otras iniciativas con tomate, con frutillas, que pueden ser de mucha relevancia e importancia para los agricultores. Lo importante es que, por ejemplo, la Universidad de Talca, el Centro de Biotecnología de la universidad, están alineados y están comprometidos también con lo que es la información y la difusión científica relacionada a estas temáticas. Perfecto. Y una pregunta también como que siempre las personas se hacen, ¿cualquier especie también puede ser intervenida en ese sentido para preservarla o también son sujetos de estudio? ¿Cómo funciona un poco eso también? Porque obviamente en el caso, ya como teníamos, el castaño americano ya sí se pudo hacer, pero ¿cualquier especie se puede preservar a través de esta metodología o no? Hipotéticamente, sí, todo organismo podría ser susceptible de este tipo de metodologías para su conservación o para su mejoramiento en alguna característica. ¿Sí? La dificultad está desde el punto de vista de cómo entramos al material genético del individuo. Entonces,
Hay muchas plantas que han sido muy estudiadas en la historia y que hoy día, entre comillas, es muy fácil acceder a ellas, ¿sí? A su información genética. Sin embargo, hay muchas plantas también que no conocemos muy bien su biología ni cómo acceder a su material genético. Entonces ahí hay una limitación y para eso se necesita estudiar. Te lo ejemplifico. Si hoy día trabajásemos con un tomate, por inventar cualquier cosa, el tomate está muy estudiado y hoy día desde un punto de vista técnico, es relativamente simple acceder, mejorar las características de un tomate. Sin embargo, si hablamos de algún producto nativo que no se ha estudiado mucho, que no hay mucho acceso a este cultivo, podría ser más dificultoso porque no hemos generado el conocimiento. Entonces habría que generarlo y nos tomaría un tiempo en obtener los resultados que queremos. Pero a priori podemos trabajar en cualquier tipo de organismo de interés, fomentando la conservación de especies o mejorando las características desde un punto de vista de la alimentación o de la agricultura. Perfecto. Bueno, doctor Miguel Ángel, llegamos al final del tiempo, pero primero que antes de finalizar, me gustaría que hiciera un llamado a la ciudadanía, quizás ingresar a sus páginas, redes sociales, conocer un poco del trabajo que se hace con la biotecnología, que es bastante relevante, que parece quizás complejo, pero es más simple de lo que uno piensa y está más cerca de nuestra realidad. Así que le dejo ahí la pantalla a usted para que pueda hacer este llamado a la ciudadanía. Así es, muchas gracias Francisca. Simplemente dejar invitada a toda la audiencia que se quieran informar más, conocer más sobre estas temáticas, como es la biotecnología en la agricultura, en la alimentación y su impacto también en el medio ambiente, a que visiten nuestro sitio web www.chilebio.cl. Ahí van a encontrar mucha información disponible, van a encontrar nuestra inteligencia artificial con la cual pueden conversar e informarse sobre estas temáticas. Y también los dejo invitados a que participen activamente en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube, TikTok, donde van a encontrar muchos materiales descargables para entender, comprender y también para interactuar con nosotros y poder conversar y aclarar las dudas que tengan sobre la materia. Me encanta, están en todas las plataformas, entonces no hay excusa para no informarse, para no aprender entonces sobre biotecnología. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias nuevamente, espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son tan relevantes para nosotros como sociedad. Que esté muy bien. Muchas gracias Francisca, también un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia. Adiós. Muchas gracias, abrazo, chao, chao. Y listo, de esta forma entonces nosotros comenzamos a finalizar la entrevista en esta oportunidad y como decíamos, en este caso temas bastante relevantes como es la preservación también de las especies y el trabajo, ojo, que hace en este caso Chile Bio en biotecnología. Por supuesto los dejamos invitadísimos para que podamos conectarnos en otra oportunidad. Bueno, de esta forma vamos a la pausa, ¿cierto, señor director? Y volvemos a nuestro último bloque aquí de Más Positivo.